Hola, muy buenas noches a todos. Esta es la tutoría que he titulado Hacia la independencia energética, específicamente analizando cuadros de cargas, irradiancia y generación solar. Mi nombre es John Barco Jiménez, del CCB Pasto, SBTI, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bienvenidos. Ese es el contenido que tengo preparado para el día de hoy. Vamos con una primera fase donde describimos brevemente a quién va dirigida esta tutoría, una breve presentación de los temas, también el pronóstico, el propósito de aprendizaje, perdón. Después continuaremos con la exposición del tema, abordaremos los detalles de cada uno de los temas. Después miraremos un poco el aprendizaje significativo desde un ejemplo, una situación real donde nosotros podemos aplicar estos conocimientos de fundamentos de energías renovables y finalmente dejaremos una actividad de aprendizaje colaborativo, haremos una evaluación o una explicación de cómo se evaluará, tendremos unas conclusiones y se finalizará con la bibliografía y la respectiva despedida. Vamos con la breve presentación. Esta tutoría va dirigida a estudiantes de ingeniería electrónica que pueden estar entre quinto y séptimo semestre de formación profesional de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Informática en el curso específico de Fundamentos en Energías Renovables. La hemos titulado Hacia la Independencia Energética y vamos a revisar tres temas muy importantes. Primero, cuantificar la energía. Recordemos que estamos viendo en el curso cómo dimensionar sistemas fotovoltaicos, entonces lo primero es cuantificar la energía. Lo segundo sería determinar el potencial energético que tiene la región donde nos encontremos. Y tercero, predecir la generación solar a partir de ese análisis del recurso solar. Entonces, ¿cuáles serían los propósitos del aprendizaje? Primero, el primer propósito es dominar la cuantificación energética. Específicamente estamos hablando de cuantificar u obtener una medida de la energía que se consume en un periodo de tiempo. Ya puede ser en un día, en un mes o en un año. Segundo, vamos a evaluar el recurso solar. Recordemos que el recurso solar es muy abundante, es un recurso renovable, infinito entre comillas, y este recurso tiene una intensidad, ¿cierto? Siendo al mediodía lo más intenso que se puede encontrar y digamos al terminar el día se va terminando o se va disminuyendo la intensidad de este recurso. Esto nosotros lo podemos cuantificar y medir. También vamos a ver modelos para predecir la generación fotovoltaica. ¿Sí? Entonces vamos a ver unos modelos para que nosotros, a partir de esa irradiancia, de esa medida de irradiancia, vamos a ver cuánta potencia se puede generar. Y estos aspectos son considerados los fundamentos de diseño. Es como unir todo esto para que nosotros tengamos una idea clara de cómo se va armando un diseño de un sistema fotovoltaico y cómo lo podemos evaluar. Bueno, empecemos con el cuadro de cargas. Entonces, en el primer propósito de aprendizaje tenemos el cuadro de cargas. Por medio de este cuadro de cargas es un instrumento que nos va a permitir determinar la energía, ¿cierto? La potencia de los elementos y también los periodos de uso de cada uno de estos elementos. Entonces, en este cuadro de cargas nosotros vamos a colocar en cada una de las filas las cargas que se tienen en una locación, en una vivienda, en una escuela, ¿cierto? Y vamos a llenar la tabla colocando la potencia, los voltajes, la cantidad de elementos. La potencia agregada ya se calcula por fórmula, multiplicando la cantidad por la potencia individual. El tiempo de uso también es importante para poder calcular la energía. Recordemos que la energía se calcula multiplicando el tiempo de uso por la potencia agregada. Todo esto se suma y nos va a dar una energía, perdón, que nosotros vamos a obtener a medir en kilovatios hora día. Recordemos que este cuadro de cargas se desarrolla o usualmente se realiza para un día completo. Es importante también, algunos softwares lo piden de esta manera, tener un perfil agregado de consumo, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver el consumo hora a hora de cada uno de los dispositivos y aquí podemos ver las potencias máximas, mínimas y los periodos pico de consumo. Para que podamos entender esto de una mejor manera, se ha creado este recurso didáctico, que es un recurso que nos va a permitir construir ese cuadro de cargas de una manera sencilla. Y por ejemplo, aquí colocamos para el primer registro, iluminación, bombillos LED, tenemos la potencia unitaria, la cantidad, la potencia total, la hora de inicio de uso, importante que se dé en este formato, como lo indicamos aquí, y recordemos que esto es editable, ¿no? Para que ustedes lo puedan trabajar, digamos, solamente 2 horas se van a usar los bombillos, y la hora de finalización se calcula de manera automática. Como podemos ver, esto nos va a calcular la energía, ¿cierto? Y aquí vamos a tener el total de energía para un día. Aquí podemos ver los indicadores, ¿cierto? Aquí tenemos una tabla de resumen de indicadores. La energía del día, 7.2 kilovatios hora día. Al mes nos daría 216 y así para los diferentes indicadores que tenemos allí. Miren que aquí también este recurso, al llenar este cuadro con la información de tiempo, podemos nosotros obtener indicadores que nos van a permitir visualizar los perfiles de carga de cada una de los dispositivos o de las cargas o el perfil agregado, ¿sí? Entonces podemos ver aquí que la potencia pico más o menos está dando alrededor de las 11 de la mañana con un valor de 1850. Después tenemos el segundo propósito de aprendizaje, que es cuantificando el recurso solar. Entonces, el recurso solar o la irradiancia o la luz solar, como nosotros la conocemos, formalmente o técnicamente la podemos llamar GHI por sus siglas en inglés, que traducidas al español significa radiación global horizontal, que esta radiación
global horizontal es la suma de tres componentes, como lo vemos aquí en la gráfica. Uno es la luz directa que incide sobre el panel, ¿cierto? Dos es la luz reflejada, ¿cierto? Es decir, hay luz que se difracta en las nubes o en la atmósfera, parte se refleja, parte se absorbe, pero la que alcanza a llegar a los paneles o a la superficie de la Tierra es una irradiancia difusa que también suma a la irradiancia total. Y el tercer componente es la irradiancia reflejada en la Tierra. Entonces, esos son los componentes de la irradiancia. ¿Cómo medimos la irradiancia? Nosotros la medimos con un instrumento que se llama el piranómetro. Aquí tenemos un ejemplo, la referencia SP110, que tiene que estar perfectamente nivelado al suelo, donde en su superficie tiene un lente que permite capturar, es como una lupa que captura los rayos del sol, de la irradiancia global horizontal. Y miren que este sensor captura longitudes de onda de la luz desde 250 hasta 2500, ¿sí? Que es muy cercano a los componentes de luz completos que tiene la irradiancia solar, ¿sí? Y entonces, ¿para qué hacemos esto? Nosotros construimos una curva, que es la que vemos aquí, es como una montaña o una campana de Gauss, ¿cierto? Y esa curva de irradiancia, que es típica para un día, pues va a tener un punto máximo, ¿cierto? Un punto mínimo, máximo y vuelve a caer. Es importante que este recurso solar, que nosotros lo construimos por mediciones durante todo un día, lo cuantifiquemos en horas solares pico. Eso, sí, para que este concepto tan importante quede claro, hemos creado este recurso didáctico, sí, lo vamos a ver, es un recurso didáctico, lo tengo por aquí, donde nosotros estamos convirtiendo la curva de irradiancia diaria en horas solares pico. Entonces miren que si se aumenta la irradiancia, ¿no? Digamos que hubo un día muy soleado, entonces las horas solares se van a aumentar. Y si tenemos un día donde la irradiancia fue bajita, digamos que llovió, entonces las horas solares pico se disminuyen, ¿no? Y vamos ahora con los modelos de generación de un arreglo solar. Entonces aquí tenemos un modelo que nos permite estimar o predecir cuánta potencia va a generar un arreglo de paneles. Esa potencia es ppb, es la que tenemos aquí, es la potencia de salida, y depende de muchos factores. Tenemos este primer factor, el que vemos aquí, ¿cierto? Es un factor, perdón, es un factor que simplemente se compone de cuatro variables o cuatro términos, donde la primera es YPB, que es la capacidad del arreglo fotovoltaico. Entonces, usualmente esa capacidad se da en kilovatios. Se dice, yo tengo un arreglo de 1 kilovatio, 2 kilovatios, que sería la suma de las potencias individuales de los paneles, que va multiplicado por un factor de desclasificación o un factor de pérdida, ¿cierto? Ese FP sub B es simplemente un factor de eficiencia que nos dice qué tan nuevos están los paneles. Entonces, este factor es del 100% cuando están nuevos, pero va reduciendo a medida que los paneles van perdiendo su capacidad de generar o de convertir la luz solar en energía eléctrica. G sub T es la radiación solar incidente, o sea, G sub T es la campana de Gauss que acabamos de mirar, y G sub T, STC es simplemente la constante de 1 kilovatio. Esto es para convertir, ¿cierto? Y dejar todo en kilovatios. Entonces, mire, este término que tenemos acá que está entre corchetes es una eficiencia que depende de la temperatura. Entonces, los paneles, digamos que si las temperaturas son iguales, la temperatura T sub C, que es la temperatura de los paneles, es igual a la temperatura ambiente, ¿cierto? Entonces, estas dos temperaturas son iguales y esto me da cero. Pero cuando hay una diferencia entre las temperaturas, usualmente cuando la temperatura de los paneles es muy alta, este valor va a ser negativo, porque alfa sub P, que es la temperatura del material, es negativo. Entonces esto va a ser negativo y esto va a dar uno menos algo negativo. Y eso nos va a dar un valor como 0,908. Se convierte esto en una eficiencia que depende de la temperatura, ¿cierto? Entonces este es un modelo que nos indica cuánta potencia voy a obtener a partir de principalmente la curva de irradiancia y la temperatura de los paneles. Para que nosotros comprendamos de una mejor manera cómo interactúa esta fórmula respecto a sus variables, se ha creado este recurso didáctico que vemos aquí y es el que vamos a ver a continuación. Entonces tenemos aquí la fórmula y aquí tenemos la curva de irradiancia, la voy a dejar de esta manera, y aquí tenemos la capacidad nominal de los paneles. Voy a colocarle aquí 10 kilovatios. Tengo 10 kilovatios en paneles. Tengo un valor, una eficiencia del 100%. El coeficiente de temperatura del panel lo voy a colocar en 0,9, ¿cierto? Es un coeficiente típico. Y la temperatura de la celda la voy a dejar de esta manera, ¿no? En 25 grados centígrados. Entonces podemos ver que la curva de generación, ¿cierto? Nos permite generar una potencia máxima de 7 kilovatios, ¿ok? 7 kilovatios para esta curva de irradiancia, ¿no? Para esta curva de irradiancia que vemos aquí, que más o menos está en 700 vatios sobre metro cuadrado, o sea, digamos que no es un día muy soleado, por eso se genera 7 kilovatios, ¿no? Recordemos que se puede generar alrededor de 10. Miremos que si nosotros aumentamos la temperatura, nos podemos dar cuenta que si los paneles, si hay un día muy soleado y los paneles empiezan a aumentar de temperatura, la generación baja, ¿no? Ese es el efecto que tiene la temperatura sobre la generación. Vamos con el caso o la situación de aprendizaje significativo. Resulta que estos conceptos yo los puedo aplicar para resolver una situación problemática que ocurre en una escuela Guayú en La Guajira, donde es una zona no interconectada, es decir, no tienen energía y por lo tanto, pues esto limita muchísimo las actividades, no solo educativas, sino de toda la comunidad en general. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es
Primero, evaluar un sistema autónomo y sostenible de energía solar fotovoltaica de 1.5 kilovatios. Vamos a evaluar si ese sistema permite suplir las cargas que tiene la escuela. ¿Listo? Y aquí tenemos que la escuela consume 7.4 kilovatios. Entonces, lo que tenemos que ver es saber si el sistema que hemos diseñado o que queremos evaluar puede suplir esa demanda. Si ya hacemos la simulación del sistema de 1.5, nos da que la potencia máxima que se obtiene es 1.35 para esta curva de irradiancia típica, lo que nos permite conseguir 8.46 kilovatios hora. Si nosotros vamos a comparar el consumo, que es de 7.4, con la generación, que es 8.46, nos damos cuenta que hay un exceso de generación de 1.06 kilovatios, es decir, el sistema de 1.5 puede suplir el consumo o la demanda energética de la escuela. Eso, bueno, aquí tenemos una actividad colaborativa que les hemos dejado para que la desarrollen en grupo, Mi Casa Solar, análisis y previsión energética. Entonces, la idea es que ustedes evalúen si un sistema fotovoltaico de 5 kilovatios permite suplir las demandas de sus viviendas, ¿no? Las demandas energéticas. Aquí tenemos también una herramienta de evaluación que la hemos montado en Quizzes. Dice, ¿cuál es el propósito fundamental de un cuadro de cargas en el dimensionamiento? Predecir la vida útil, calcular temperatura, cuantificar la demanda. Esta es la correcta. Bueno, continuemos entonces con la presentación. Vemos aquí. Y vamos acá con las conclusiones. La primera es que el dimensionamiento preciso es crucial. Es importante que nosotros cuantifiquemos en el cuadro de cargas de una forma muy exacta, así como también cuantifiquemos la irradiancia solar para que nosotros podamos predecir y hacer esa comparación entre consumo y generación. Segundo, hay que comprender muy bien la fórmula de generación para que nosotros podamos hacer una predicción de la generación exacta, ¿no? O cercana a la realidad. Y tercero, es innegable que en las zonas no interconectadas donde no llega la red eléctrica, esto es una solución real que puede traer muchos beneficios a la comunidad, haciéndolos energéticamente independientes de la red eléctrica. Más allá tenemos que ir, más adelante tenemos que hablar de la sostenibilidad, cómo hacer para que las comunidades se empoderen de estos mismos sistemas y ellos los puedan sostener. Entonces, vamos con la bibliografía y finalmente la despedida. Les agradezco, chicos, por su atención y gracias a todos. Sigamos adelante con la energía renovable. Mi correo, por si deciden o tienen alguna duda que resolver. Muchas gracias.